Hay momentos en la vida en los que una palabra equivocada, un tono demasiado alto o una mirada mal interpretada pueden destruir años de cariño. A veces creemos que las discusiones fuertes solo pasan en familias rotas, en hogares disfuncionales, pero yo aprendí, a mis 25 años, que incluso la relación más estable puede venirse abajo con un chasquido. Y lo peor es que ese chasquido puede salir de tu propia boca. La última vez que hablé con mi madre antes de que todo ocurriera, la conversación terminó con los dos gritando. No recuerdo quién empezó, supongo que yo. Yo, con mis prisas, mis frustraciones del trabajo, mis problemas económicos, mis dramas personales. Ella, con esa insistencia suya de querer saberlo todo, de querer arreglarlo todo, de querer tener una opinión para cada detalle de mi vida. No necesito que controles cada movimiento que hago. Grité. Y yo no necesito una hija que se cree perfecta. Respondió ella, con esa dureza que rara vez mostraba. Lo siguiente que escuché fue un portazo tan fuerte que hizo vibrar los marcos de las fotos en la pared. Mis fotos. Mis recuerdos. Mi historia compartida con ella. Y luego vino la frase que nunca pensé escuchar. Haz tus maletas. Te quiero fuera de mi casa. Hoy. Al principio creí que era una amenaza vacía, una reacción exagerada, algo que se pasaría cuando las dos nos tranquilizáramos. Pero cuando bajé las escaleras, encontré mis maletas ya preparadas, apiladas junto a la puerta, como si ella hubiera tomado la decisión mucho antes de que yo siquiera empezara a gritar. La miré. Ella me miró. Los ojos rojos, la respiración acelerada. Era una mujer que no reconocía. Era otra persona. Vete, me dijo, sin temblor en la voz. No supe qué responder. No dije nada. Simplemente me fui. Ese fue el día en que perdí a mi madre. O eso creí. Dormí en el sofá de una amiga, con mis maletas llenas de ropa arrugada y una rabia que me ardía por dentro como brasas. Juré que no volvería a verla. Juré que no necesitaba a nadie. Juré tantas cosas que parecían valientes, pero que en realidad eran solo defensas para no aceptar que estaba destrozada. Pero al día siguiente, mientras trataba de no llorar en el baño ajeno de mi amiga, recibí un mensaje inesperado. Ven a casa. Solo eso. 2 palabras. No sabía si ir. No sabía si quería enfrentarla, si quería seguir la conversación donde la habíamos dejado, o si solo quería que me pidiera perdón. Pero algo en esas 2 palabras, tal vez lo seco, lo directo, lo extraño, me hizo volver. Cuando llegué, la puerta estaba entornada. Mi madre no estaba en la sala. Pero lo que sí estaba, eran mis cosas. Mis cosas perfectamente acomodadas en su casa. No en mi habitación de siempre. No como si yo hubiera vuelto. No. Estaban en su habitación. En su espacio. En su mesa de noche. En su armario. En su tocador. Mi ropa. Mis libros. Mis fotografías. Mi perfume. Mis cuadernos. Mis cartas. Mis álbumes. Mis collares. Todo. Todo colocado como si ella hubiera vivido con mis objetos durante años. Como si yo nunca hubiera existido. Como si hubiera existido otra hija antes que yo. O, como si hubiera estado preparándose para algo. No tardé en darme cuenta de que no era un acto de reconciliación. Era algo más profundo. Más perturbador. Más calculado. Algo que no estaba dirigido a mí, sino a la versión de mí que vivía solo en su mente. Pero eso lo descubriría después. Antes de continuar con la historia, asegúrate de estar suscrito al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos como este, llenos de misterio, emociones intensas y giros inesperados. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta qué rinconcito del mundo llegan estas palabras. Reconozco que lo primero que sentí no fue miedo. Fue confusión. De esas que te aprietan la mente como si no encajara nada en su lugar. Pero la confusión, cuando se sostiene más de unos segundos, siempre acaba transformándose en inquietud. Ahí estaba yo, parada en el umbral de la habitación de mi madre, observando cómo cada una de mis pertenencias había sido movida, acomodada y reorganizada,
no como yo lo haría, sino como ella lo haría. Mi blusa favorita doblada del modo en que mi madre siempre me insistía, así no se arrugan los hombros. Mis diarios apilados de mayor a menor, como si estuvieran exhibidos. Mis perfumes ordenados por fecha, no por fragancia. Mis zapatos con los cordones hechos a su manera, esa forma rara que siempre odié. Incluso mis fotografías. Fotos mías. Sueltas. Puestas en marcos que antes eran suyos. No pude evitar un escalofrío. ¿Mi madre había pasado toda la noche acomodando mis cosas? ¿O llevaba haciéndolo mucho más tiempo, sin que yo lo supiera? Entré despacio, como si temiera despertar algo que dormía en las paredes. ¿Mamá? Llamé. Nadie respondió. Toqué la cama. Estaba hecha con una perfección casi quirúrgica. Mi pijama, sí, mi pijama, estaba doblada sobre la almohada. La gris, la que tenía un pequeño agujero en la manga. El agujero no estaba. La costura estaba arreglada. Perfectamente. Mi madre no cosía desde hacía años. Tenía problemas en los dedos. Tendones desgastados. Era imposible que hubiera hecho ese remiendo. Se lo había prohibido el médico. Y sin embargo ahí estaba, esa costura nueva, perfecta, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de desgaste en mi vida. Empecé a revisar mis cosas con un impulso que no sabía si venía de la ansiedad o del miedo. Tomé mis diarios. Los abrí uno por uno. Todos tenían algo nuevo. Pequeñas notas en los márgenes. Comentarios escritos con letra temblorosa. Correcciones. Frases subrayadas que yo no había seleccionado jamás. Y algo más. En la última página de mi diario más reciente, donde yo no había escrito nada todavía, había una frase escrita con esa letra pequeña, comprimida, ansiosa que reconocería en cualquier parte. Ahora sí estás donde debes. Tragué saliva. No quería admitirlo, pero mis manos empezaron a temblar. Mamá. ¿Dónde estás? Volví a llamar. Silencio. Un silencio que no parecía venir de una casa vacía, sino de una casa conteniendo la respiración. Me obligué a salir de la habitación, necesitaba aire. Cada paso que daba resonaba extraño, como si la casa tuviera un eco que no estaba allí antes. Bajé las escaleras mirando a todos lados, esperando verla aparecer detrás de alguna puerta, en la cocina, en el comedor, en cualquier parte. La encontré en la sala. No estaba sentada. No estaba parada. Estaba de espaldas, inclinada sobre la mesa de centro, como si buscara algo entre los objetos. Se movía lento. Demasiado lento. Mamá, dije, más suavemente, intentando no asustarla ni asustarme. Levantó la cabeza, pero no se giró. Llegaste temprano, murmuró. Esa frase me heló. ¿Temprano para qué? ¿Podemos hablar? Dije, dando un paso hacia ella. Ella no respondió. Suspiró. Uno de esos suspiros que parece que duelen. Te vas a quedar aquí unos días, dijo al fin. Es lo correcto. Mi corazón dio un vuelco. Mamá, ¿por qué ordenaste mis cosas? ¿Por qué están en tu cuarto? Pregunté. Ella se incorporó lentamente, sin girar todavía. Porque esta vez no quiero perderte. ¿Perderme? ¿De qué hablas? Pregunté, sintiendo como mis palabras se rompían en el aire. Finalmente se giró. Y entonces lo vi. Su rostro estaba marcado por ojeras profundas. No había dormido. No una, sino varias noches. Sus manos temblaban y su mirada iba y venía como si observara algo detrás de mí. No quiero repetir los mismos errores, susurró. ¿Errores? Dije, acercándome. Ella retrocedió como si la hubiera empujado. No te acerques, ordenó, la voz quebrándose. Me detuve. Sentí un nudo en la garganta. Mamá, por favor. Estás actuando raro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me echaste ayer? Ella rió. Pero no era una risa de humor.
Era la risa de alguien que acaba de ver algo terrible y no sabe cómo procesarlo. ¿Echarte? Repitió. Yo no te eché. Tú te fuiste. Tú me dijiste que hiciera mis maletas. Tú las dejaste listas junto a la puerta, respondí, sintiendo como mi voz se llenaba de esa mezcla de dolor e incredulidad. Ella negó. Lentamente. Negó como quien escucha algo imposible. Yo no hice eso. Sí, sí lo hiciste. Lo vi con mis propios ojos. Me gritaste que no querías una hija que se creyera perfecta. Su mirada se endureció de inmediato. Yo nunca te diría algo así. Lo dijiste. Exclamé. Ella no se movió. Solo me miró con un terror que no supe interpretar. No era yo, susurró. Sentí la sangre abandonar mi rostro. ¿Qué? Ella apretó las manos, las uñas clavándose en sus palmas. No era yo quien bajó las maletas. No era yo quien te gritó. No era yo quien cerró la puerta detrás de ti. Entonces, ¿quién fue? Pregunté, sintiendo como un escalofrío me subía por la espalda. Ella me sostuvo la mirada. Una mirada llena de culpa. De miedo. De algo más. La persona que vive contigo. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ella dio un paso hacia mí, por primera vez. Tú no lo has visto, susurró. Pero yo sí. La respiración se me quebró. ¿A quién viste? A la otra tú. Y entonces señaló hacia las escaleras del piso superior. Y está arriba. Yo no recuerdo haber sentido un silencio tan vivo como el que cayó sobre la sala en ese instante. No era simplemente la ausencia de ruido, era un silencio que pesaba, que parecía empujarme hacia abajo, como si la casa misma quisiera que no subiera las escaleras. Mi madre seguía con el dedo extendido, temblando. Miraba hacia el segundo piso sin parpadear, como si esperara que algo apareciera allí, o como si temiera que apareciera. Mamá, dije con un hilo de voz. No digas esas cosas. Ella no apartó su mirada del piso superior. No lo digo por asustarte, susurró. Lo digo porque la vi. Me quedé quieta. Mis piernas parecían no responder. Había algo profundamente perturbador en la forma en la que dijo, la vi. No fue un, me pareció ver, ni, creo que vi. Fue una certeza que calaba los huesos. Yo tragué saliva. Explícame, logré decir. ¿Qué viste exactamente? Ella inspiró hondo, como si la respuesta le costara la vida. La primera vez fue hace 2 semanas, dijo. Escuché pasos en tu cuarto. Sabía que tú no estabas. Fui a mirar, y por debajo de la puerta vi sombra moverse. Se frotó las manos, desesperada. Pensé que eras tú y me había confundido, continuó. Pero cuando abrí la puerta, la sombra se deslizó hacia atrás. Rápido. Demasiado rápido. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿Y viste a alguien? Pregunté. Ella bajó la mirada. No al principio. Pero después sí. Yo apenas podía respirar. ¿Cómo era? Mi madre tragó saliva antes de responder. Era tú. Pero no tú. Era más rígida. Más blanca. Más. Algo en esa frase se quebró en su garganta. Hizo un esfuerzo y repitió. Más, vacía. Sentí como si la sangre me abandonara. Eso no tiene sentido, murmuré, tratando de recuperar algo de racionalidad. Mamá, estabas estresada, no estabas durmiendo. Es normal que... Pero ella me interrumpió. No fue una alucinación. Yo la vi varias veces. Una de ellas, estaba parada frente al espejo, peinándose. Mi estómago se revolvió. ¿Y no me lo dijiste? ¿Cómo te lo iba a decir? Preguntó, desesperada. ¿Cómo le dices a tu propia hija que hay una segunda versión de ella caminando por la casa? Pensé que me odiarías. Pensé que te irías. Yo la observé. Por primera vez noté que su miedo era auténtico.
Sin adornos. Sin dramatismo. Auténtico. Pero lo que pasó ayer, dijo, su voz rompiéndose. Ya no pude seguir callando. Me quedé inexpresiva unos segundos. ¿Ayer? ¿Qué pasó ayer? Mi madre levantó la cabeza lentamente, como si le pesara. Tú bajaste las escaleras, dijo. Sí. Lo recuerdo, respondí, un poco impaciente. Bajé, discutimos y... No, escúchame, insistió. Bajaste las escaleras, pero no estabas vestida con la ropa que llevabas ese día. Estabas, diferente. Pálida. Los ojos. Hizo una pausa. No eran tus ojos. Un nudo me apretó la garganta. Mamá. Bajaste con tus maletas, continuó. Cruzaste la sala sin mirarme. Yo te pregunté a dónde ibas. Y tú dijiste. Se quedó en silencio, temblando. ¿Qué dije? Ella me miró con lágrimas en los ojos. No hay espacio para las dos. Sentí que el piso bajo mis pies desaparecía. Una frase así, yo nunca la diría. Nunca. Mamá, yo no estuve aquí cuando eso pasó. Yo estaba en casa de Clara, te lo dije. No regresé hasta la mañana siguiente. Ella negó con la cabeza. No. Eso fue antes. Mucho antes. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Antes de qué? Mi madre respiró hondo, intentando no quebrarse. Antes de que tú llegaras ayer a pedirme que habláramos. Antes de que lloraras en la puerta. Antes de que me abrazaras diciendo que lo sentías todo. Mis oídos zumbaron. Era imposible. Era como si hubiera dos versiones de mí viviendo vidas paralelas. Mamá, yo no vine aquí el día antes de la discusión, dije muy despacio. No vine. No estuve en esta casa. Ella me miró como si le estuviera rompiendo el alma. Esa es la parte que no entiendo, susurró. Porque yo te vi. Te escuché. Te hablé. Hasta te toqué. Estabas fría, pero estabas ahí. Mi cuerpo entero se tensó. Un impulso irracional me hizo girar hacia la escalera. Estaba vacía. Pero algo se escondía en ese vacío. Como si hubiera movimiento justo fuera de mi campo visual. Como si algo estuviera escuchando. Mamá, dije con la voz más firme que pude, aunque me temblaban las manos. ¿Por qué nunca llamaste a la policía? ¿Por qué no avisaste a alguien? Ella apretó los labios. La última vez que la vi, estaba parada al pie de tu cama, susurró. Te miraba dormir. Sentí un punzón en el pecho. ¿Yo, estaba dormida? ¿Aquí? Aquí, asintió. La noche antes de que discutieran. La noche antes de que te fueras. Yo te vi entrar a la casa. Te vi subir a tu cuarto. Te oí llorar. Te oí hablar sola. Mi mente empezó a fracturarse. Eso no pasó, dije. Mamá, te lo juro. Yo no estuve aquí. Yo no dormí aquí. Yo ni siquiera tenía mis llaves. Ella me miró con un dolor profundo. Entonces hay algo peor. Mis manos empezaron a sudar. ¿Qué? ¿Puede ser peor que eso? Ella giró lentamente la cabeza hacia las escaleras otra vez. Su voz salió como un susurro ahogado. Que la que dormía en tu cama, no eras tú. Sentí un escalofrío correrme desde la nuca hasta los pies como una descarga eléctrica. Mamá, por favor dime que esto es una mala broma. Ella negó. Ojalá pudiera. Pero ahora mismo, me tomó del brazo, apretando fuerte, escucha. Nos quedamos en silencio. Si la casa hubiera estado respirando antes, ahora contenía el aliento. Un piso arriba. Crujió una tabla. Lenta. Deliberada. No era el ruido de la madera. Era el ruido de un paso. Luego otro. Y después. Un susurro. Muy suave. 3 palabras.
3 palabras que parecían dichas con mi propia voz. Ya vuelvo, mamá. Mi madre me miró horrorizada. Yo sentí que el aire se congelaba. ¿Por qué esa voz? Esa voz era idéntica a la mía. Pero no venía de mi boca. Esa noche apenas dormí. El silencio de la casa de mi madre era distinto, ya no era un silencio vacío, sino uno cargado, tenso, casi como si alguien más estuviera allí, respirando detrás de las paredes. Me desperté varias veces con la sensación de que la puerta del pasillo estaba entreabierta, aunque recordaba haberla cerrado. También juraría que escuché pasos en la cocina, pero cuando bajé no había nadie. Aún así, lo que más me mantenía despierta era su pregunta, dando vueltas en mi cabeza como un péndulo pesado. ¿Por qué estás aquí, hija? Como si no entendiera. Como si no recordara. Como si no hubiera sido ella quien me echó de mi propia casa. Pasé horas dándole vueltas. Al amanecer, me levanté con una decisión muy simple, necesitaba respuestas. Y esta vez no iba a aceptar evasivas. Encontré a mamá preparando café como si nada hubiera pasado. Tenía el cabello perfectamente arreglado y un vestido que no usaba desde hacía años. Estaba, extrañamente animada. Mañana habrá pan fresco, dijo con una sonrisa. La panadería nueva abre temprano. No le respondí. Me senté frente a ella y junté las manos. Mamá, tenemos que hablar. Ella no levantó la mirada. Siguió revolviendo el café como si quisiera que la cucharita perforara el fondo de la taza. ¿Otra vez? Anoche ya hablamos, ¿no? Eso no fue hablar, repliqué. Me dijiste que ya no podía vivir en tu casa y luego me echaste. Como si yo fuera una intrusa. Y ahora me despierto aquí, en tu casa, con todo perfectamente acomodado como si me hubieras estado esperando. Quiero saber la verdad. Mamá alzó la vista lentamente. Sus ojos tenían un brillo que me inquietó, no parecía enfado, ni tristeza, era algo más oscuro, como si midiera cada palabra que estaba a punto de decir. Tú fuiste quien cambió las cerraduras, me dijo al fin, despacio. Yo no te eché. La miré, incapaz de procesarlo. ¿Qué? Mamá, eso no es verdad. Claro que lo es, insistió con voz suave, demasiado suave. Llegué a tu casa con la intención de pedirte que habláramos como antes, ¿recuerdas? Pero la llave no entró. Y miré por la ventana, y vi tus cosas empacadas. Supe que ya no querías saber de mí. Me quedé fría. No tenía sentido. Nada. Absolutamente nada. ¿Estaba mintiendo? ¿Confundida? ¿Manipulándome? No empaqué nada. ¿Tuviste cómo me echaste, mamá? ¿Por qué estás diciendo esto? Ella dejó la taza a un lado. Su mano tembló. Porque esa no eras tú. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Mamá, ¿qué estás diciendo? La chica que me gritó, la que me insultó, la que me dijo que ya no necesitaba una madre. Esa chica no eras tú. Su voz se quebró. Y cuando cerraste la puerta, supe que algo estaba mal. Muy mal. Se llevó las manos al rostro. Mi hija nunca me hubiera dicho esas cosas. Me quedé sin aliento. Quise responder que ella estaba exagerando. Que tal vez recordaba mal. Que tal vez, pero no pude. No después de lo que dijo a continuación. Por eso acomodé tus cosas aquí, continuó. Para cuando volvieras. Para cuando tú, la verdadera tú, recordaras dónde perteneces. El corazón me golpeó contra las costillas. ¿Estás diciendo que había otra yo? Pregunté. Mamá clavó su mirada en la mía. No, otra. Algo que se hizo pasar por ti. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. Me levanté, tambaleándome. Mamá, estás asustándome. ¿Crees que no estoy asustada yo? Susurró. La vi. Tenía tu cara, tu voz, tu ropa. Pero sus ojos no eran los tuyos. Me apoyé en la encimera. Todo dentro de mí pedía negar aquello, rechazarlo, racionalizarlo.
Pero entonces recordé algo que había pasado días antes, un detalle pequeño, pero que ahora cobraba otro significado. Recordé haber visto mi reflejo en el espejo del pasillo, y haber sentido que mis propios ojos no seguían mis movimientos exactamente al mismo ritmo. Pensé que solo estaba cansada. O estresada. Ahora ya no estaba tan segura. Mamá, dime exactamente qué viste. Ella tragó saliva. Cuando viniste a echarme, estabas sonriendo. De una forma que nunca te había visto sonreír. Como si disfrutaras haciéndome daño. Y cuando cerraste la puerta, pude ver por la rendija que tu sombra no coincidía con tus movimientos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una sombra. Lo sé, dijo ella, antes de que yo terminara. Suena loco. Pero lo vi. Y cuando decidí venir a esta casa, la encontré así. Como si alguien hubiera estado viviendo aquí a escondidas. Como si hubieras estado aquí, y no aquí, al mismo tiempo. Sentí náuseas. Algo muy, muy profundo dentro de mí comenzó a encajar piezas que no sabía que estaban sueltas. La discusión que apenas recordaba. Los huecos extraños en mis días. Esa sensación de estar fuera de mí. El eco de pasos cuando estaba sola. Y ese sueño recurrente de verme dormir desde afuera. Mamá, susurré. ¿Crees que algo se hizo pasar por mí? Ella asintió lentamente. Creo que alguien te está intentando reemplazar. Las palabras se clavaron en mi pecho. No eran solo inquietantes. Eran devastadoras. Entonces, tragué saliva, si eso es cierto, ¿dónde está la otra yo ahora? Mamá apretó mi mano. Eso, hija, es lo que me da más miedo de todo. Un golpe seco interrumpió nuestras palabras. Ambas nos giramos hacia el pasillo. Alguien había cerrado una puerta en la planta alta. Pero mamá y yo habíamos dormido en la misma habitación. Y no había nadie más en la casa. O, al menos, eso creíamos. Mamá apretó mis dedos con fuerza. No estamos solas. Y, por primera vez desde que comenzó todo, creí cada una de sus palabras. Nunca sabré si subí las escaleras por valentía o por puro instinto, pero cada paso retumbaba como si la casa entera respirara conmigo. Mamá iba detrás de mí, agarrando mi muñeca con una fuerza que jamás le conocí. No era miedo, o no solo miedo, era un tipo de protección primitiva, como si ella fuese la única barrera entre yo y algo que ni siquiera tenía nombre. Al llegar al último escalón, el aire cambió. No exagero. Se volvió más denso, más frío, cargado de algo que solo puedo describir como presencia. La puerta del pasillo, la misma que escuchamos cerrarse, estaba ahora entreabierta. Y estaba oscuro. Demasiado oscuro. Quise hablar, decir algo lógico, racional, seguro es el viento, las casas antiguas hacen ruidos, estamos nerviosas. Pero la garganta no me respondió. Mi cuerpo lo sabía antes que mi mente, lo que había allá dentro no era viento. Mamá apretó mi brazo. No entres, susurró. ¿Qué sugieres? Que bajemos y hagamos como si nada estuviera pasando. No, dijo ella, firme de pronto. Sugiero que la enfrentemos juntas. Me sorprendió. Y al mismo tiempo me dio fuerza. Empujé la puerta. La habitación estaba tal como la recordaba cuando vivía aquí, la antigua pieza de huéspedes, donde mamá guardaba cosas que decía que algún día servirían para algo. Pero ahora había algo nuevo. Algo fuera de lugar. En la silla junto a la ventana había una maleta abierta. Mi maleta. La que yo usaba para viajar. Llena de mi ropa. Doblada exactamente como yo lo haría. Un escalofrío me cortó la respiración. Esto no estaba aquí, murmuré. Mamá negó con la cabeza. No. No anoche. Al menos, no cuando yo me acosté. Entonces la vimos. Una silueta. Reflejada en el espejo del armario. A mis espaldas. La sangre se me heló. Quise voltear, pero mi cuerpo se paralizó. Era exactamente mi forma, mi altura, mi postura. Pero había algo apenas perceptible, la forma en la que ladeaba la cabeza,
el ángulo de los hombros, la quietud total, antinatural. Mamá dio un paso hacia atrás. No es tu reflejo, dijo con voz temblorosa. Tú estás respirando. Y la figura no. La habitación entera comenzó a oler a algo metálico, casi como si el aire se oxidara. Y entonces, la silueta se movió. Muy poco. Pero lo suficiente para que ambas supiéramos que no era un truco de luz. ¿Qué quieres? Gruñí, incapaz de contener la rabia. ¿Por qué te haces pasar por mí? ¿Qué te llevaste? Respóndeme. La figura inclinó la cabeza más, como si estudiara mis palabras. Y luego, sonrió. No como yo. Nunca como yo. Era una sonrisa alargada, rígida, demasiado amplia. Mamá me sujetó la mano. No mires sus ojos, ordenó. Pero ya era tarde. Los había visto. Y no eran humanos. Eran huecos. Sin profundidad. Como si fueran dibujos imitando ojos. La figura dio un paso hacia adelante. No se escuchó el piso crujir. No hizo ruido alguno. Era como si no tuviera peso. No te acerques, dije, retrocediendo. La figura se detuvo. Y entonces habló. Con mi voz. Yo viví aquí primero. No era una frase que yo hubiera dicho jamás. No tenía contexto. No tenía sentido. ¿Qué significa eso? Susurré. La figura sonrió otra vez, más amplia, más grotesca. Yo era la hija. Su voz salió quebrada, como si imitara un sonido que no comprendía, y luego tú, apareciste. Mamá dio un grito y me empujó detrás de ella. No la escuches. Pero yo no podía apartar la mirada. Era como mirarme en un sueño del que no podía despertar. Tú ocupaste mi lugar, continuó la voz imitando la mía. Tomaste mi habitación. Mi ropa. A mi madre. Sentí que el corazón se me detenía. Mamá, ¿qué está diciendo? Mamá respiró hondo, temblando. No le respondas. No permitas que te siembre dudas. No es real. La figura se acercó un poco más. Al principio solo te copiaba. Luego te seguía. Luego, te aprendí. Mamá gritó. Fuera de esta casa. La figura se detuvo. Su sonrisa desapareció. Y en su lugar apareció algo peor, una expresión vacía. Totalmente vacía. Tú no puedes echarme, dijo con una voz que ya no era la mía. Esta casa, me pertenece. Y entonces sucedió. La luz del pasillo se apagó. Un golpe seco sacudió la ventana. Y la figura dio un último paso, tan rápido que no pudimos reaccionar. Pero justo cuando pensé que se lanzaría sobre nosotras, ocurrió algo inesperado. Desapareció. No se desvaneció en el aire. No se volvió humo. No se escondió. Simplemente se apagó, como si fuera una imagen proyectada que perdió electricidad. La maleta se cerró sola. La puerta del armario se abrió. Y el espejo quedó vacío. No había nadie. El silencio fue tan profundo que escuché mi propia sangre en los oídos. Mamá tomó mi rostro entre sus manos. Escúchame, dijo, con voz firme como nunca antes. No vuelvas a este lugar. No vuelvas sola. Esa cosa te estudió. Te imitó. Quiso reemplazarte. Y si seguía un día más, lo habría logrado. ¿Qué era? Pregunté, llorando sin darme cuenta. Mamá negó lentamente. No lo sé. Pero sabía que venía por ti. Por eso te eché. No fue por la pelea. Fue para alejarte. Para sacarte de su alcance. Yo no iba a perderte. La abracé con una fuerza que jamás había usado. Lloré como una niña. Como si aquel abrazo fuera el único ancla que me quedaba en el mundo. Ese día supimos algo importante. La cosa que imitaba mi voz, mis gestos y mis sombras ya no estaba en la casa.
Pero tampoco sabíamos dónde había ido. Ni cuánto tiempo llevaba, siguiéndome.